fotografías que vamos a proyectar son todas de Ayet, salvo que indique lo contrario. Bueno, esta es una de las poquísimos retratos de Eugène Ayet en la época en la que empieza a fotografiar en París. En la charla de hoy nos vamos a centrar en la obra de Eugène Ayet, un fotógrafo extraordinario al que la historia de la fotografía debe tanto, y su relación con el tema de estas conferencias, la fotografía documental, que encuentra en su obra uno de sus referentes originales. Vamos a intentar explicar cómo la tranquila carrera de este hombre singular se convierte, sin él pretenderlo, en central en toda la historia de la fotografía. Ayet produjo una obra inmensa, se calcula que son unas 10.000 placas y por lo tanto muchos más miles de copias. Se estima que pueden estar en torno a las 25.000, 30.000 fotografías, que vendió durante años a varias instituciones públicas y a particulares. Este inmenso archivo de documentos retrataba un París popular, al margen de la Belle Époque, sin la burguesía, sin los ensueños del antiguo régimen. El París de Ayet era una amalgama de documentos de la civilización francesa, compuesta de detalles comunes, interiores de las casas, puestos callejeros, tabernas, jardines, una ciudad que mostraba una cualitativa diferencia cultural, que mostraba el espíritu de la cultura francesa de una manera visual en una tarea paralela a la emprendida por Balzac en la comedia humana medio siglo antes. Sin embargo, la asimilación de este trabajo de documentación, como él lo consideraba, en un discurso estético comenzó en 1925, con su conocimiento y publicación por los surrealistas, seguido en 1929 por su ubicación dentro de la sensibilidad fotográfica de la nueva visión alemana. De este modo empiezan varias visiones parciales de su obra. Cada visión era el resultado de una interesada selección para atraerla hacia una estética determinada. Sin embargo, cada una de estas lecturas era parcial, fruto de un desconocimiento, un conocimiento incompleto de su trabajo. A ello hay que añadir que los distintos acercamientos a su obra venían desde el exclusivo campo de la estética, del museo o de la historia, del archivo. Es curioso comprobar en este sentido cómo las mayores colecciones de Ayet han corrido una suerte diversa según en la institución donde se encontraran. Por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde llegó el legado Abbott con más de 5.000 fotografías, es donde adquieren el estatus más alto de obra de arte. Sin embargo, en los archivos y bibliotecas franceses, donde llegaron en primer lugar como lo que eran, como documentos, y hasta hace poco no han ido adquiriendo ese estatus de obra de arte gracias a la reconstrucción histórica, a través de, especialmente, de los trabajos desarrollados en el MoMA, que las legitima como tales. Entonces deberíamos preguntarnos si Ayet hizo su obra pensando en un discurso estético y en un espacio expositivo, o si la creó para el discurso científico-topográfico que sirviera de manera más o menos eficiente a sus propósitos. Veremos cómo el estudio de su proyecto nos aleja de las ambiciones de la vanguardia y nos sitúa a Ayet más bien como un artista anclado en el siglo XIX, que se interesa por objetos históricos y que ejerce de historiador. El problema viene cuando estos documentos trascienden el objetivo para el que fueron creados y muchos de ellos se convierten en poderosas imágenes que no han sido superadas en pureza e intensidad de visión, además de estar en el origen de una de las corrientes fotográficas más importantes que llega hasta nuestros días, la fotografía documental. Estas son algunas de las cuestiones que intentaremos abordar esta tarde y en cierta manera también lo que hemos intentado hacer con la exposición que hemos organizado aquí en la sala de la Fundación, donde se presenta una selección muy amplia de la obra de Ayet con todos sus intereses para conocer mejor su propósito. Pero vamos a empezar por el final de la historia. Hace un par de años, cuando entrevistaba a Fazal Sheikh, un fotógrafo contemporáneo del que organizamos una exposición aquí en la Fundación, me decía que consideraba la obra de Ayet, junto a la de Robert Frank o Walker Evans, como un modelo y guía para él. Me di cuenta cómo el impacto visual de las fotografías de Ayet, su capacidad de sugestión, la composición, esa representación evanescente del espacio urbano y la rara presencia humana seguía fascinando a artistas contemporáneos. Hace unas décadas, la vuelta a una fotografía despersonalizada, planteada como puro registro capaz de conservar las formas del pasado a través de la imagen, despertaba el interés por su obra en el arte contemporáneo. Ese era el objetivo que alentaba la obra de los alemanes Bering y Hilla Becher, fotógrafos muy influyentes en la poderosa escuela alemana posterior, que fotografiaban estructuras industriales obsoletas condenadas a desaparecer.
proyecto general que alude a la idea del documento tan presente en la obra de Ayet. Si seguimos retrocediendo en el tiempo hasta los años 30, vemos cómo este concepto de distanciamiento o de objetividad entre el fotógrafo y la realidad hizo que el primer país que recuperara la memoria de Ayet, después de el inicial interés de los surrealistas en París, fuera la Alemania de la República de Weimar, que verá en él a un pionero francés casi desconocido de la nueva fotografía, el más directo precursor de Albert Engelpatz, el primero en descubrir la fotografía objetiva. Son la simplicidad descriptiva de sus imágenes y el ideal de una modernidad natural, liberada de toda la novedad por la novedad y de todo fetichismo de la máquina y del progreso técnico, lo que explica el paralelismo entre Ayet y los representantes alemanes de la nueva objetividad fotográfica de los años 20 y 30. Engelpatz, Blossfeld o Sander, que como Ayet privilegian las formas convencionales y repetitivas de un arte de inventario. Si ahora cambiamos de continente y nos trasladamos a Estados Unidos, en el año 29, conocemos cómo su estilo documental, sencillo y preciso, que había impresionado sobremanera a los defensores de la vanguardia fotográfica, estaba permitiendo a fotógrafos como Berenice Abbott o Walker Evans definir mejor sus respectivas obras. Es decir, que durante todo el siglo XX y más hasta la actualidad, las imágenes de Ayet han seguido siendo fuente de inspiración en la práctica artística contemporánea. Vamos a quedarnos con este último momento al que nos referíamos, con la obra de Walker Evans, sin duda uno de los fotógrafos más importantes e influyentes del siglo, con el que parece entender bastante bien la influencia o la idea de la fotografía de Ayet como cala en otros fotógrafos. Walker Evans fue a París en los años 20 con la intención de convertirse en escritor. Durante su estancia en Francia fue cuando despertó su interés por la fotografía. Allí se relacionó con los círculos de la vanguardia, pero solo a su vuelta a Nueva York es cuando conoció la obra de Ayet. En 1929, la fotógrafa Berenice Abbott le regaló 4 fotografías, ante las que luego escribió Evans. Me sentí electrizado y alarmado. A Evans, Ayet le inspiraba por la manera en que se acercaba el trabajo de su vida, documentar el viejo París, y por la preocupación con la que tenía por el entorno inmediato. Significativamente, él observó que las obras de Ayet iban más allá de las meras descripciones, eran también una expresión de la propia personalidad de su autor. A los ojos de Evans, Ayet formaba parte de un selecto grupo de fotógrafos que se había resistido a la ortodoxia de su tiempo, dando lugar a una obra notable. Alababa su independencia y especialmente su sensibilidad respecto al entorno físico en el que vivía. Decía Evans: ciertos hombres del siglo pasado han comprendido cómo escapar a esta confusión. Eugene Ayet trabajó durante un tiempo de absoluta decadencia de la fotografía, se está refiriendo al pictorialismo. En apariencia permanecía ajeno a todo, excepto a la necesidad de fotografiar París y sus alrededores. El tono general es de conocimiento lírico de la calle, de observación cualificada de la misma, de especial sensibilidad por la apariencia y ojo para el detalle revelador. Por encima de todo lo cual se eleva una poesía que no es la poesía de la calle ni la poesía de París, sino la proyección de la personalidad de Ayet. Incluso en esta primera época, Evans califica el tipo de fotografía que él está realizando como conocimiento lírico de la calle. De este modo, no era el documento fotográfico en un sentido científico lo que le interesaba a Evans, sino la visión subjetiva expresada a través de la imagen documental. Su propósito como fotógrafo, trabajando en un estilo documental, término que el mismo Evans acuña en uno de sus escritos y que por extensión ha llegado hasta nuestros días denominando todo este tipo de fotografía, era crear un equilibrio entre forma y contenido. Idealmente ninguno excedería al otro, pero serían mutuamente complementarios y enriquecedores. El resultado son imágenes de lenta recepción y profundo nivel de comprensión en ambos términos de imagen y contenido. Tiene más que ver con la experiencia del mundo a través de la visión. Imágenes poderosas capaces de influenciar nuestra percepción hasta tal punto que cuando encontramos el mismo objeto o la imagen en la vida real, todavía las vemos a la luz de la obra de arte. Bueno, en este caso estas 2 fotografías, la de la derecha para ustedes es de Walker Evans y la de la izquierda es de Ayet. A partir de conocer la obra de Ayet, Evans se distancia del pintoresquismo de la fotografía de calle tan habitual en otros fotógrafos posteriores a él, y se propone la búsqueda de los tipos, de las tipologías y objetos que con su presencia en la imagen han de convertirse en testimonio de una sociedad y cultura determinada, la norteamericana en su caso, como había hecho Ayet con la francesa.
Con Evans aparece la figura del fotógrafo frío y distanciado, la ausencia de empatía con el sujeto fotografiado, pero también la representación de un mundo en desaparición, el de la América rural en su caso. Y esto nos suena mucho a Ayet, que dedicó su vida a fotografiar un mundo en desaparición, el del viejo París. Son muchos los ejemplos tempranos de la influencia de la fotografía de Ayet en Evans, como la aparición de ciertos temas. En este caso, igualmente, la derecha Evans y la izquierda Ayet. Ayet es de los primeros que empieza a fotografiar los temas de los escaparates, algo tan moderno en la época y sin duda luego un tema muy recurrente a lo largo de todo el siglo XX. Pero lo más importante que Evans aprende de Ayet es el valor cultural de lo insignificante en el estudio de interiores, de objetos y rincones urbanos como si de artefactos de un tiempo determinado se tratara. Evans concibe lo vernáculo sin ninguna pretensión de elevación. Se trata sencillamente de un documento histórico y un lugar determinado, y al mismo tiempo de un ejemplo de lo antiartístico incorporado a la fotografía. Lo que claramente nos vuelve a sonar a Ayet en las imágenes de callejones oscuros, patios inhóspitos o, por ejemplo, en este mismo interior obrero de 1910. Nuevamente, en este caso es Ayet, la imagen de la derecha, y la de Evans, la de la izquierda. Ayet retrata con objetividad una casa obrera para sus series de interiores de 1910. Evans, con extrema dignidad y desapasionamiento, el desolado interior de la familia Burrow en Alemania, en Alabama, en 1936, que formó parte del proyecto American Photograph. Con toda seguridad, Evans no conocía esta fotografía de Ayet. Tal vez sí los escaparates, pero me resulta muy sugerente esta comparación entre estos dos grandes fotógrafos. Ambos sitúan la imagen en un contexto narrativo que abre la posibilidad de una interpretación más amplia. Es una fotografía y es un documento que la inteligencia creadora del fotógrafo ha transformado en algo más, en un documento histórico que resume una época, una sociedad y a la vez le confiere un carácter misterioso. No nos están dejando a Ayet y Evans el mismo espacio para la imaginación que nos abre una página de Henry James o Flaubert. Es como si hubiera un secreto maravilloso en cierto lugar y yo pudiera captarlo. Estas palabras de Evans están en sintonía con las de los dos escritores. En estas escenas, sin presencia humana, pero cuyos signos de presencia dan sentido y significación a la imagen, la fotografía es real y al mismo tiempo nos permite ver más allá del espacio retratado. Y esto es uno de los hechos más relevantes que va a seguir como constante desde Ayet, a través especialmente de Evans, hasta nuestros días. Aunque a pesar de esta común actitud hacia el medio haya diferentes acercamientos conceptuales y de lenguaje. Podemos entenderlo como la incorporación de lo antiartístico o como una nueva visión o valoración del entorno, en la que todo puede llegar a ser interesante una vez fotografiado. Walker Evans es un referente del estatuto artístico de la fotografía, así como el iniciador de la fotografía directa y urbana de los años 50 y padre de la generación de Robert Frank, Lee Friedlander, Garry Winogrand y Diane Arbus. En 1955, cuando Winogrand vio por primera vez el libro de Evans, American Photograph, donde aparecía esta imagen, escribió: «Esa fue la primera vez que una fotografía me conmovieron. Fue la primera vez que comprendí que las fotos mismas eran capaces de describir la inteligencia». Ese encuentro fue muy productivo, permitió a Winogrand ver que la distinción de la fotografía como arte estaba únicamente en la claridad, en la inteligencia y la originalidad de la percepción del fotógrafo, idea en la que habían profundizado tanto Evans como Frank. Winogrand se inserta en un movimiento conocido como New Documents, por extensión del título de la exposición que en el MoMA reunió a Winogrand, Friedlander y Arbus. Lo reunía por sus innovaciones formales y conceptuales y por sus diferencias con los fotógrafos documentalistas anteriores. Los nuevos documentalistas se liberaron de las normas opresivas que exigían a la fotografía perfección técnica y belleza, con una fotografía natural, directa, sin manipulaciones técnicas, para llegar a eliminar las barreras que separan lo bello de lo feo, lo importante de lo trivial. Sarkowski era entonces el director de fotografía del MoMA cuando se hizo esta exposición. Los enlazaba con los clásicos sistemas de representación y la tradición documental previa que arrancaba de Ayet por su estilo no falseado. Pero de este tema hablará expresamente la próxima semana Peter Galassi, que fue el continuador de Sarkowski en el MoMA de Nueva York, en el departamento de fotografía, y uno de los mayores especialistas de este periodo. Ahora vamos a dar otro paso atrás para seguir intentando entender el impacto
de Ayet en la historia de la fotografía. Ayet trabajó prácticamente en el anonimato, del mundo artístico me refiero, y fue a su muerte cuando le llegó un tremendo reconocimiento de la mano de los surrealistas, con los que no se identificaba en absoluto. Unos años antes de la muerte de Ayet, en 1927, Man Ray, que vivía en la misma calle Campagne-Permier, donde vivía en el barrio de Montparnasse, donde vivía Ayet, lo visitó como muchos otros artistas que se acercaban a su estudio. Hacia 1925 o 26 compró unas fotografías de Ayet y seleccionó varias para publicarlas en la revista La Revolución Surrealista. Aunque sin mencionar el autor, por deseo del propio Ayet, y es fácil entender por qué. Si vemos, bueno, esta es la cubierta de la revista donde aparecía la fotografía de Ayet. Y aquí la tenemos para que se vea un poco más claramente. Creo que sí se distingue. Lo que Ayet está fotografiando es un grupo de personas en una plaza en París que están contemplando un eclipse con unas lentes oscurecidas. Y el título que le había puesto Ayet a esta fotografía era El eclipse. Sin embargo, cuando se publica en la revista de los surrealistas, el título que ellos le ponen es Las nuevas conversiones, como si esta gente estuviera adorando a un nuevo Dios. Efectivamente, ese doble juego, esa doble percepción de la realidad tan típica de los surrealistas no le interesaba para nada a Ayet. En la exposición y en el catálogo hemos montado en una sola sala todo Man Ray coleccionó fotografías de Ayet a lo largo de su vida, llegó a tener cerca de 50, y las hemos traído a la exposición. Actualmente están en la George Eastman House en Rochester, Nueva York, para así poder comprender y ver de un golpe cuál era la visión y por qué interesaba tanto Ayet a los surrealistas, sobre todo por los temas que para ellos eran más interesantes. Sin embargo, aunque Ayet fue el primero que lo dio a conocer, sería la fotógrafa americana Berenice Abbott la ayudante de Man Ray en su estudio, la persona que asume un papel tutelar de su obra y que más hizo porque se difundiera y apreciara. Visitó varias veces en el estudio y le hizo algunas fotografías. La que estaba al inicio de la presentación, de Ayet ya mayor, es una fotografía de ella que también está montada en la exposición. Lo dio a conocer, como hemos visto antes, a Walker Evans en Estados Unidos, pero igualmente importante fue su labor en publicaciones y en exposiciones en Europa. Al año siguiente de la muerte de Ayet, Abbott se encargó de comprar todos los efectos de su estudio, incluidas 5.000 fotografías y 1.787 negativos que ahora se encuentran en el MoMA, y de promover su trabajo. Dispuso que las fotografías de Ayet se incluyeran en el Salón Independiente de la Fotografía en mayo del 28, junto a todos los jóvenes surrealistas del momento en París, los jóvenes de la vanguardia, y al año siguiente en Stuttgart y Viena, y en 1930 en Berlín en la importante exposición Film und Foto. También se encargó de la publicación de un libro en 1930, Ayet, fotógrafo de París, con un prefacio escrito por Pierre-Marc Orland, que apareció en París, Nueva York y Leipzig. Este libro fue quizás el mejor de todos los vehículos posibles para una amplia diseminación de las fotografías de Ayet, y lo catapultó a lo más alto de la cultura moderna. Llegó, por ejemplo, a las manos de Edward Weston en California o a los de Walter Benjamin en Alemania. Este escribió una reseña sobre él, que más tarde sería uno de sus famosos escritos en su historia de la fotografía, en la que veía a Ayet como la gran figura de transición en la historia de la fotografía. El primero en empezar a purificar la sofocante atmósfera extendida por el convencionalismo de la fotografía de la época. También está hablando del pictorialismo. La fotografía tuvo un papel central en el movimiento surrealista. Debido al carácter de esta, se trata del medio ideal para cuestionar la interpretación de la realidad. A grandes rasgos representaba dos tendencias: la experimental, a la que pertenecía Man Ray, que busca la alteración de la imagen con técnicas como la solarización o el montaje, y la documental, que a través de los encuadres busca las imágenes dobles, los reflejos, las repeticiones, las reverberaciones, como muestra de la transformación y artificiosidad de la realidad en su duplicación fotográfica. En este grupo es donde los surrealistas encajan la obra de Ayet. En ella ven una actitud innovadora frente a la representación fotográfica y capacidad para encarnar temas surrealistas. Pero vamos a ver cómo entendía Ayet
este movimiento a través de uno de sus miembros, Albert Valentin, que escribió este texto en 1928, poco después de su muerte. En la pintura se podría decir lo mismo de Rousseau el aduanero. Conscientes o inconscientes, aquellos rebeldes no fueron revolucionarios, sino en función de un orden anterior. Pues bien, al mismo tiempo, o casi, ignorado por ellos e ignorándoles, un hombre colabora en la misma tarea, abrir el camino a ese extraordinario paisaje cerebral que ha cautivado nuestra atención y oscila entre la realidad y el sueño. Ese hombre era Eugene Ayet, y lo paradójico no es sólo que aquel primitivo fuera un visionario dotado de tal clarividencia, sino que además empleara para manifestarla un instrumento sin pasado, no probado por la experiencia. Poco sabemos sobre este prodigioso fotógrafo, fuera de que había sido actor modesto en compañías itinerantes, y luego se había ensayado en la pintura, antes de dedicarse a recorrer sin descanso todo París y sus cercanías, armado de una cámara rudimentaria. Se cuenta que Victorien Sardou solía acompañarle en aquellas caminatas y le señalaba con respeto los puntos pintorescos. No tenemos motivos para poner en duda esa información, si bien lo pintoresco, en su sentido habitual, no es lo que más echa en falta en las vistas que Ayet quiso reproducir. Pero una inspección más detenida revela que esos callejones sin salida de los suburbios, esos barrios periféricos que su objetivo registró, constituían el escenario natural de la muerte violenta, del melodrama, y eran inseparables de esos asuntos que los cineastas franceses Louis Feuillade y sus discípulos, en una época en la que se pretendía ahorrar en gastos de plató, lo utilizaron como marco en sus seriales. El propio Ayet no veía tan lejos, no hacía sino obedecer a su instinto infalible, que le llevaba a lugares francamente extraños donde no parecía haber nada del más mínimo interés. Los habitantes mudos que nos ha devuelto nos conmueven por un mecanismo extraño y peculiar, que no es producto ni de la premeditación ni de la sorpresa. Experimentamos cierto malestar al contemplar el mundo que se nos descubre en las 10.000 placas que Ayet positivó, a pesar de que ese mundo, hasta el último detalle, es el nuestro. En este texto de Valentin tenemos varios temas claves para entender ese interés de los surrealistas por su obra. Se le compara con Rousseau el aduanero, el pintor que encarnaba para ellos la figura del genio sin instrucción que produce obras innovadoras fuera de las convenciones intelectuales heredadas. Así que ven en Ayet a un visionario y un precursor, un primitivo moderno, con su dominio instintivo e ingenuo de la técnica, lo que a los ojos de los surrealistas era suficiente para reclutarlo entre sus filas por su desprecio a la fotografía de arte y la consideración de la naturaleza esencialmente documental del medio. Pero esta visión de Ayet pasaba por alto que este amateur para ellos era un avezado profesional que llevaba más de 30 años trabajando. Esta idea, que fue muy extendida en un primer momento, ver a Ayet al primitivo que hacía imágenes que estaban más allá de ser alcanzadas por su propia comprensión, fue tenazmente contradicha por Berenice Abbott. Valdemar George, por su parte, destacaba que su trabajo está libre de fluctuaciones de las modas dominantes y lo comparaba con Chaplin o Rousseau el aduanero, pero no tanto por su pretendida inocencia, sino por una reflexión más interesante, pues las fotos de Ayet le recordaban que había otra versión de la vida moderna, una versión que venía desde abajo, desde lo popular. Volvemos al texto de Valentin que decía a continuación: abrir el camino a ese extraordinario paisaje cerebral que ha cautivado nuestra atención y oscila entre la realidad y el sueño. Por tanto, para ellos, el mundo así representado adquiría una apariencia de sueño vivido y se hacía eco de las investigaciones de la comunidad surrealista acerca de los fenómenos del inconsciente y su impacto sobre la creación. Decía también Valentin que los barrios periféricos de su objetivo registró constituían el escenario natural de la muerte violenta, del melodrama, y se refiere al cineasta Feuillade, muy popular en aquellos años, fue el creador de Fantomas y las primeras películas sobre vampiros. Así que aquí tenemos la visión de Ayet, que se hizo más famosa a través de un texto de Walter Benjamin, que escribía: vacía las fortificaciones de la Puerta de Arcueil, vacía las fastuosas escaleras, vacíos también los patios, vacías las terrazas de los cafés, vacía como debe ser la Place du Tertre. La ciudad está vacía como un alojamiento que todavía no ha encontrado un nuevo inquilino.
En obras como esta, la fotografía surrealista prepara ese saludable movimiento por el cual el hombre y el mundo que lo rodea se convierten uno y otro en extraños. Y continúa, para la evolución histórica lo que nos ha legado Ayet son auténticos cuerpos de delito. Se ha dicho atinadamente que había fotografiado como se fotografía un escenario del crimen. Sin embargo, eso corresponde, como toda la visión surrealista de Ayet, a una visión parcial. Todas las fotografías de Ayet no están vacías. Como recuerda François Renaud, cuando decide eliminar la presencia humana, lo hacía con el propósito de reflejar lo más fielmente posible algunos temas que quería tratar en su esencia. Desde las calles, los cruces, las fachadas de las casas hasta los patios y las barras de los cafés, y son prácticamente estas imágenes vacías las que siempre sorprendieron más a quienes las miraban. Con frecuencia esas fotografías poseen un carácter un tanto extraño por su composición especialmente asimétrica e incluso a veces girada. Pero otras muestran un gran equilibrio de las líneas, las masas y los juegos de luz. Esta era, por tanto, una visión muy parcial, como luego veremos. Y por último, pero probablemente la reflexión de más calado, visto con la perspectiva histórica de un siglo de fotografía, es la última idea cuando Valentín hablaba del instinto infalible de Ayet, que le llevaba a lugares francamente extraños donde no parecía haber nada del más mínimo interés. Experimentamos cierto malestar al contemplar el mundo que se nos descubre en las 10.000 placas que Ayet positivó, a pesar de que ese mundo, hasta el último detalle, es el nuestro. Esto me parece muy relevante, puesto que es una idea que flota en el universo de todos los grandes fotógrafos del siglo XX. Ya vimos en Evans, por supuesto, ese interés por el valor cultural de lo insignificante, en el ejemplo de interiores, de objetos y rincones urbanos como si de artefactos de un tiempo determinado se tratara. Basta mirar intensamente una cosa para que se vuelva interesante, decía Flaubert. Sin duda muy en sintonía con la obra de ambos, o mejor dicho, la de ellos con la de Flaubert. Ambos son capaces de percibir lo que está ahí delante de nosotros Ambos son capaces de percibir lo que está ahí delante de nosotros, pero que nuestro ojo aparentemente no percibe o no es capaz de aislar, y que visto de manera individualizada, toma su lugar en el espacio. Ese repentino protagonismo puede crear imágenes poderosas y dar lugar a interesantes asociaciones con su entorno, tan fugaces que solo la fotografía es capaz de desvelar. Y si no, miremos un momento esta inquietante fotografía, que la verdad da un poco de miedo. Pero lo que más sorprende es que es una fotografía que se trata del año 1900, cuando allí está entregado simplemente a sus primeros proyectos de fotografía documental, documentos para artistas, sin otra pretensión, y sin embargo es una de sus fotografías más modernas que rompe todos los esquemas de su obra, para comprender su obra. Hasta ahora hemos hablado de la influencia de Ayet en la fotografía posterior, de cómo le veían las generaciones siguientes. Ahora vamos a intentar llegar hasta el principio, intentar entender cómo veía el propio Ayet su obra y cuál era el objetivo de esos documentos que hacía. Ayet se instala definitivamente en París en 1890. Por una afección de garganta había dejado su trabajo como actor en una compañía de segunda fila y empieza a distanciarse también de la pintura y decide ser fotógrafo profesional. Podía haberse decidido por abrir un estudio retratista, negocio muy extendido desde hacía décadas, pero se inclina por un tipo de especialización en la fotografía y cuelga en su puerta un rótulo que dice «Documentos para artistas». Y en febrero del año 92 publica en una revista, la Revista de las Bellas Artes, un anuncio que así describe sus especialidades: paisajes, animales, flores, monumentos, documentos, primeros planos para artistas, reproducciones de cuadros, me desplazo. Ya en el año 92 están fechadas sus primeras fotografías de lo que luego será la serie Paisaje y Documentos. Unos años más tarde empieza a recorrer de manera sistemática los viejos barrios de París e inicia la serie de los pequeños oficios de París y comienza a vender copias de sus fotografías a las colecciones públicas parisinas e inicia la serie más importante, El arte del viejo París y París pintoresco, en 1898. Al año siguiente ya se traslada a la calle Campagne-Premier, en el barrio de Montparnasse, donde vive hasta su muerte. Es muy conocida la frase de Ayet, que tuvo que repetir en varias ocasiones, algunas décadas más tarde, ante la admiración que despertaba en el movimiento surrealista, de que él solo hacía documentos para artistas. Al decir esto,
Allí trazaba una línea que lo separaba de este movimiento, pero algo más, también lo separaba, o por ende, con un carácter más general, intentaba separarse del mundo del arte en general. Y sin duda esa era la idea original de su trabajo, aunque luego muchos de estos documentos trascendieran el objetivo para el que habían sido creados. Pero tal vez sea conveniente hacer un alto en este momento y hablar del documento, en qué consiste y a qué se refería Ayet cuando hablaba de documentos para artistas, puesto que, como veremos, aquí se encuentra el eje central de su obra. Cuando Ayet se refería a documentos para artistas, hablaba claramente de una imagen que tenía un trabajo que cumplir. Después de la Primera Guerra Mundial, la proliferación de fotografías de prensa y reproducciones llevan a otra concepción del documento fotográfico, como una forma sumamente moderna, listo para su explotación por los artistas. Este nuevo concepto de documento es el que trajo la atención de Walter Benjamin, Moholy Nagy, André Kertész o Cartier-Bresson, por ejemplo, y los surrealistas. Pero mientras allí trabajaba, el documento era quizás la clase más baja de imagen imaginable. Los artistas no miraban los documentos para usarlos, sino para emularlos, como recuerda Molly Nesbitt en uno de sus ensayos sobre Ayet. Un documento era, por tanto, como una hoja en blanco. Su belleza era secundaria. Lo primero era el uso al que estaba destinada. Esto significa que el documento tenía una forma que no prescribía. Por extensión, era una imagen personal, el grado cero de la imagen. Podría ser aplicado al arte como a la ciencia, proporcionando un documento visual para acompañar al documento escrito. Por lo tanto, una fotografía de arquitectura sería un documento como una tarjeta de identidad policial o una fotografía científica. Todas tienen una cosa en común. Eran imágenes que iban a servir para trabajar con ellas. Así, por ejemplo, una fotografía de un interior residencial de un viejo edificio de París podría informar a un arquitecto, a un artesano que tuviera que repetir esa forma, a un decorador, a un pintor de género, a un anticuario. La industria constructora de la época estaba dedicada al negocio de reproducir los estilos arquitectónicos del antiguo régimen. Sus artesanos miraban las imágenes de edificios históricos para encontrar referencias estilísticas y como ayuda para diseñar típicos motivos decorativos. Aquí el documento fotográfico estaba haciendo el trabajo del dibujo arquitectónico, no el objeto en sí, sino la imagen del objeto. Cuando Ayet llamó a su imagen de documentos, estaba explicando que no circulaban en los circuitos del arte, sino en otros canales próximos, como los dibujos de los pintores, diseños de los decoradores, archivos de la biblioteca, donde las imágenes individuales contaban poco y la calidad o importancia del archivo se medía por la cantidad de documentos almacenados y la amplitud determinada que cubrían. Ayet mantuvo, por tanto, sus documentos y sus imágenes en un estrato intermedio, no el de la exposición pública de los salones de los pintores y galerías, sino en el campo de los archivos y las páginas impresas. Y esto no es el terreno familiar de la historia del arte, pero tampoco exclusivamente del documento. El fotógrafo Barasai, en una entrevista que rememora sus recuerdos de Ayet, decía: Ayet no se consideraba un fotógrafo artístico, sino un productor de documentos, capaz de proporcionar a los artistas y decoradores que trabajaban para el teatro o para el cine cualquier vista de la ciudad, de cualquiera de sus barrios y de cualquiera de sus calles. Braque y Picasso figuraban entre sus clientes y también había suministrado a Utrillo el material para sus calles de París. Cada vez que terminaban de revelar una serie de imágenes, Ayet echaba mano de su maletín abarrotado de álbumes y salía a hacer sus visitas. A veces los artistas visitaban su estudio para encontrar entre sus carpetas el tema que buscaban, otras veces él ofrecía a cada mercado lo que creía que les podía interesar y otros encargaban directamente trabajos concretos a medida para su uso. La mayor parte de su energía estaba dirigida a producir documentos para artistas, arquitectos, grupos de diseñadores e historiadores y más tarde directamente para los archivos y bibliotecas. Las agendas de Ayet facilitan mucha información al respecto y entre sus clientes figuran todos los pintores que he citado antes y otros muchos más. Cuando, por ejemplo, fotografió prostitutas, como es esta fotografía, un tema que realmente choca con los temas que trabajaba habitualmente, lo hizo por encargo de un pintor, de André Digimond, para el que realizó una serie completa de prostitutas. Otro ejemplo interesante sería este viejo molino. Podría parecer un tema un tanto extraño de no conocer que el pintor Edouard de Taille le encargó varias fotografías que deberían servir de exteriores, fondos para unas pinturas de batallas que le habían encargado y que Molly Nesbitt reproduce en uno de sus ensayos.
Este pintor era uno de sus mejores clientes y tenía un auténtico archivo de motivos para utilizar en cada ocasión, como detalles o ensamblados formando un nuevo motivo. Vemos como lo que a primera vista podía parecer un tema de paisaje con un escorzo un tanto forzado, es en realidad un fondo, que en este caso se ha convertido en un tema de guerra. Evidentemente Ayet era consciente de que su fotografía iba a funcionar como una hoja en blanco, como un telón, que iba a ser transformado según la necesidad de quien le hacía el encargo. Igual ocurre en este interior usado por un dibujante de viñetas en el que copia casi exactamente como fondo una imagen de la serie de interiores de París que hizo Ayet en el año 10. Ahora veremos cómo organizaba Ayet este conjunto de documentos que podemos denominar archivo, pues como tal se estructuraba. Evidentemente enfocado a su uso, pero estando mucho más próximo a la organización topográfica de un archivo que a cualquier otra cosa. La relación entre archivo y fotografía se da desde los inicios históricos de esta, sea el caso de las instituciones que categorizan sus objetos a través de la fotografía de carácter criminal, militar, familiar, sea el de los fotógrafos como Ayet, Sander o Blossfeld, que construyen una taxonomía de objetos a través de su obra. En ambos casos, el objetivo es el mismo: proporcionar un corpus de imágenes que representen un objeto, un carácter, un género o una circunstancia específica. Ana María Walsh habla de cómo la relación entre fotografía y archivo no se plantea únicamente en el desarrollo de la capacidad documental de la fotografía, sino en su capacidad de fragmentar y ordenar clínicamente la realidad, que la convirtió en un instrumento idóneo, siguiendo la mentalidad propia del siglo XIX para la clasificación. Con la fotografía, la realidad se hace más fragmentable y se ordena en unidades de distinta densidad de significación, pero que siempre posibilita una minuciosa clasificación. Esta consideración de la cámara fotográfica como instrumento capaz de archivar la realidad es la que está en la base de los documentos de Ayet, cuyo principal objetivo era crear un fondo cercano al concepto de archivo de todo lo pintoresco y artístico que hubiera en París. Desde que comienza a trabajar seriamente por temas, Ayet organiza su trabajo fotográfico a modo de catálogo estructurado según un sistema de series que llega a alcanzar cientos de fotografías. En un primer momento, Ayet clasificó sus imágenes según temas y fechas. Cada una de las 10.000 placas estaba numerada. Pero los números no eran sucesivos, no correspondían con una organización cronológica general del trabajo, sino por series donde sí hay un desarrollo cronológico. María Morris Sambur, la conservadora de fotografía del MoMA, es quien se enfrentó al inmenso legado que había depositado allí Abbott y descifró este sistema de codificación considerándolo derivado de los catálogos de las bibliotecas y colecciones topográficas, cuyas temáticas, a menudo regularizadas, corresponden a categorías propias de la investigación y la documentación histórica. Ayet planteó dos tipos de archivos fotográficos. Por un lado, los llamados de referencia, que agrupan el conjunto de imágenes según categorías cercanas al sistema de numeración que el fotógrafo mostraba a los clientes que visitaba, dentro del que existen sus series. Los 5 grandes grupos de referencia serían paisaje de documentos, alrededores, el arte del viejo París, París pintoresco y fotografía del viejo París, topografía del viejo París. Vamos a detenerlo brevemente en una descripción de estas series para entender de qué manera organizaba su catálogo. Paisaje y documento agrupaba numerosos temas destinados a servir como motivo a artesanos, artistas, pintores y dibujantes. En los álbumes derivados de la serie encontramos multitud de temas: árboles, flores, plantas, parques. Es como el germen de lo que allí acaba llevando a la práctica en el proyecto que lo guiará a lo largo de toda su carrera. La segunda serie, iniciada en 1898 y terminada a su muerte, El arte del viejo París, constituye por sí sola un maravilloso estudio del arte, la arquitectura y la ornamentación de la parte de la ciudad que constituye el viejo París. Con ella pone a disposición de eruditos, aficionados y sobre todo instituciones un catálogo completo del tema. Ante la inmensa cantidad de detalles, temas, estilos y épocas, la necesidad de organizar y clasificar su obra lleva a Ayet a crear una tipología extremadamente precisa. De esta forma, los elementos decorativos por un lado y los monumentos por otro se subdividen a su vez
por tipo en diferentes álbumes. En 1901 extiende su proyecto sobre la vieja arquitectura urbana a las afueras de París. Al igual que en la ciudad, la serie Alrededores incluye viejas calles, casas, granjas, patios, iglesias, rincones naturales, en suma, otros tantos lugares de interés histórico y artístico de los alrededores. Destaca el impresionante trabajo de documentación de la ornamentación del Palacio de Versalles y los jarrones que decoran sus jardines. La serie Topografía es la más corta, de 1906 al 15, y la última iniciada. Se trata del tema definido con más rigor por su autor. Allí recorre metódicamente las calles del viejo París, distrito por distrito, como si de un urbanista se tratara, para dejar constancia del aspecto y estructura del casco antiguo. En paralelo y a lo largo de toda su carrera, Ayet elabora una serie, París Pintoresco, que le hará tan popular entre los surrealistas. Incluye a los personajes parisienses que transmiten una imagen de la ciudad vieja, pequeños oficios, tipos curiosos, vagabundos, prostitutas, traperos y la actividad de la ciudad, tiendas, prostíbulos, puestos, tabernas, etc. Las 5 grandes series no eran suficientes como clasificación. Ayet organizaba pequeñas series con el propósito de presentar mejor sus documentos a sus clientes. Estos son los álbumes o subseries temáticas, encuadernados que recopilaban temas elaborados y están confeccionados con el esmero de una maqueta de libro de fotografía. Man Ray decía que la fotografía la mostraba Ayet en álbumes y que si uno compraba una fotografía la sacaba y la reemplazaba por otra. Abbott encontró 121 álbumes llenos de fotografías a la muerte de Ayet. Por ejemplo, están los 7 álbumes pertenecientes a la última serie, París Pintoresco, que conserva la Biblioteca Nacional de París. En estos libros encuadernados era donde Ayet emergía como autor, o como él se llamaba a sí mismo, autor-editor. De hecho, este grupo de álbumes entraron en la biblioteca y fueron catalogados bajo el nombre de Ayet, como si fueran libros publicados. Muy brevemente, para hacernos también una idea de esta organización de las, series o álbumes que formaban parte de las series generales, El arte del viejo París era un primer álbum en el que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, de esta serie había unas 1758 fotografías. Él reúne en este álbum las 60 que considera mejor. Algunos de los motivos eran ya famosos y bien publicados, otros habían desaparecido, pero todas ellas habían sido imágenes de éxito de Ayet, que ya pertenecían a colecciones en bibliotecas o anticuarios. El libro pone estos documentos en una secuencia lineal y los hace hablar de un tema histórico, la arquitectura del pasado Borbón. Otro libro, Interiores parisienses, de 1910. Bueno, en este caso esta fotografía es especialmente interesante porque es un poco de realidad y ficción. Es la propia casa de Ayet y que él titula como casa de un actor dramático, un poco de su pasado, porque él fue actor de teatro. Pero en realidad es su casa en la época en la que estaba trabajando como fotógrafo y se pueden ver todos los álbumes en la estantería de la derecha. Esta es una serie que él concibió inicialmente en 1910, como grupo de decorados. En realidad eran como unos telones para artistas y diseñadores, como hemos visto en el dibujo anterior que había utilizado un humorista. Parecía que en ese momento empezó a tener mucho éxito entre dibujantes y humoristas y realizó el álbum para venderlo entre ellos. Otro álbum, por ejemplo, Vehículos de París, también del mismo año, es curioso porque si la idea de una ciudad moderna la tenemos a través del coche, de los automóviles, en este caso en todos los coches de tracción animal, los vehículos de tracción animal que aparecen en el álbum, no existe ningún coche, aunque en el París de la época ya más o menos los automóviles y los coches de tracción animal eran casi el mismo número. Otro álbum, el de Oficios, Tiendas y Escaparates de París, también es extraño porque la burguesía queda desplazada en todo momento, en todas estas series, álbumes. Son tiendas pequeñas, vendedores, circos, cabarets, lo que aparece en el álbum. Esta foto maravillosa en la que si nos fijamos, bueno, aquí es difícil ver, pero se ve
Allí está reflejado con su cámara en el cristal. Bueno, casi no puede verse. Lo de atrás son otras dos personas que están en el interior del bar, pero con una foto con detalle allí se ve mejor. Se ve esa masa negra, es la cámara de ayer tapada con una tela negra, y en la otra es el mismo que se superpone sobre una de las figuras. Bueno, estos son uno de los ejemplos de este álbum que recogía los anuncios y comercios de París. Y por último, los dos últimos álbumes serían este, que bueno, el título era Chabolista, sin embargo en realidad lo que recogen son los traperos. Como el siguiente, el de Fortificaciones, en realidad lo que hacen estos dos álbumes, como toda su obra, es registrar algo, tanto personas como edificios que ya están que van a desaparecer. En el álbum de Fortificaciones lo que él fotografía son las murallas de París que iban a ser destruidas para nuevas ampliaciones, pero con ello toda la gente, los traperos que vivían en los alrededores de París, iban evidentemente también a desaparecer. Los álbumes tienen en común el hecho de representar objetos históricos o amenazados de destrucción en el marco del viejo París, tal como se deduce del título, El arte del viejo París, en clara alusión al París pre-haussmanniano. Es interesante destacar que, contrariamente al primer álbum, que reutiliza imágenes datadas entre 1898 y 1908, en la mayoría de los otros álbumes de fotografías, que por lo común están acompañados de pies con comentarios descriptivos, históricos y anecdóticos, se hicieron exprofesos, como ocurre en el caso de los coches de París o los interiores domésticos. En esta serie, en especial a partir de 1906, Ayet adopta un método más sistemático en relación al utilizado en los trabajos iniciados en 1898, basado en la sensibilidad y la curiosidad. Veamos ahora cómo habla Ayet de su proyecto en esta reveladora carta dirigida al que entonces era director general de Bellas Artes en 1920. Durante más de 20 años he recopilado con mi trabajo y mi iniciativa individual en todas las viejas calles de París fotografías en formato 18x24, documentos artísticos de la hermosa arquitectura civil de los siglos que van del XVI al XIX, antiguos palacetes, mansiones históricas o curiosas, hermosas fachadas, hermosas puertas, hermosas carpinterías, saldabas, viejas fuentes, escaleras de estilos definidos, los interiores de todas las iglesias de París, etcétera, etcétera. Tan enorme colección artística y documental está hoy en día concluida. Puedo decir que tengo en mi poder todo el viejo París. Encaminado ya hacia los 70 años, sin tener para después de mis días heredero ni sucesor, me inquieta y me atormenta el futuro de esta hermosa colección de fotografías, que puede caer en manos que no conozcan su valor y acabar desapareciendo sin beneficio de nadie. Me alegraría mucho, señor director, la posibilidad de que se interesara usted por esta colección. Bueno, y sigue hablando de las otras colecciones públicas que en aquellos momentos ya tenían su obra. Esta carta se puede leer como una última voluntad y nos confirma la importancia que para él tenía su trabajo. La colección inmensa que había formado declara tener en su poder todo el viejo París, y la preocupación de Ayet por preservar este legado. Está claro, por tanto, qué tipo de fotografía hacía Ayet. Sin embargo, parece que él mismo quedó superado por esos primeros intereses comerciales, realizar fotografías como base para otros trabajos de arte, después de los primeros años, para embarcarse en uno de los proyectos más ambiciosos que un solo fotógrafo haya elegido como tema: documentar el viejo París, que estaba desapareciendo tras la reforma del barón Haussmann. Pero no solo la arquitectura o el urbanismo, también los pequeños oficios, los comercios o los vehículos como formas antiguas condenadas a desaparecer. Un programa completo de preservación de una cultura a través de la imagen. Como una especie de arqueólogo que va recorriendo, catalogando y almacenando todos los vestigios que encuentra de la civilización que está estudiando, y como tal, todos los vestigios son de su interés para documentar el objetivo de su estudio. Pero para el que desconoce ese objetivo, solo las piezas más interesantes son dignas de estar en la vitrina del museo. Dicho más claramente, este es el momento de recordar que no todas las fotografías de Ayet son buenas, en el sentido de que son como son la mayoría que conocemos a través de los libros o de las que podemos ver en las exposiciones. El trabajo que los comisarios hicimos para esta exposición con los fondos del Museo Carnavalet fue revelador en este sentido.
Tras ver varios miles de fotografías para seleccionar las que ahora se presentan en la sala, pudimos sacar dos conclusiones importantes. La primera, como decía, que no todas las fotografías son buenas o bellas, en el sentido de que se pueden calificar como documentos en el sentido literal del término. Si bien la mayoría están realizadas en ese estilo documental, claro, sencillo y directo que impresiona a las vanguardias, no todas están informadas por una precisa inteligencia visual, por la claridad, e incluso podríamos decir que no transmiten emoción alguna. Esta cualidad, que sí está presente en una importante parte de su obra, fue lograda no por una impecable técnica, que no es el caso de Ayet, sino por haber descubierto lo que quería decir y saber decirlo bien. Y esto enlaza con la segunda conclusión, que se puede ver, después de analizar o de tener la suerte de poder ver miles y miles de obras de Ayet, que se puede ver una evolución con los años en la manera de fotografiar, poniendo especial cuidado en conseguir composiciones más construidas, equilibradas o dinámicas, orientándose hacia un enfoque más personal. Alrededor de la década de 1920, sin presión económica, pues ya había vendido parte importante de su obra a los archivos históricos, con la tranquilidad de saber que estaba en manos seguras y con un fondo de archivo monumental del que podía seguir sacando beneficios, va dejando de hacer fotografías. Consideraba su trabajo terminado y con la conciencia tranquila vuelve su atención a un trabajo más personal. Comienza a plasmar la atmósfera de los lugares. Estas fotografías parecen concentrar todo lo que había aprendido sobre su mundo y su arte en una imagen de una solemne simplicidad, como si ya no hubiera tiempo o necesidad de complicaciones. Muchas de sus más bellas y originales obras fueron hechas en los últimos años, cuando estaba cerca de los 70 años de edad. Sus investigaciones en este sentido culminan con las vistas brumosas de algunos rincones de París o del Parque de Saint-Cloud. Esas fotografías llenas de poesía siguen mostrando, llevadas a la máxima expresión, la finalidad documental por un lado, puesto que debían captar todos los aspectos de un lugar, y por otro la intención artística que emana directamente de las imágenes, que en cierto modo elimina su carácter utilitario. Los estudios de las últimas décadas, especialmente a partir de la investigación que llevó a cabo María Morris Sambur con los fondos del MoMA, la más reciente de la exposición de la Biblioteca Nacional de París o los ensayos que acompañan nuestro libro, han ido a reemplazar esa idea de un Ayet mítico por uno histórico. Estos estudios lo han situado en un contexto cultural y han mostrado que el trazado general de su concepto y mucho de su trabajo era necesario para la Francia de la época. Ayet ya no puede ser visto como una especie de céntrico genio solitario, sino como un resultado coherente de las tradiciones de la fotografía y la vida intelectual francesa del siglo XIX. Los antecedentes de Ayet se pueden remontar hasta los comienzos de la fotografía francesa, que incluye a los grandes calotipistas, Negret, Lessec, Legret, quienes usaron la fotografía para estudiar y grabar la gran y representativa arquitectura del pasado francés. Ya en los años 50 del siglo XIX, Charles Marville había fotografiado con una tremenda sensibilidad y habilidad los viejos barrios que iban a ser pronto destruidos para hacer sitio a la nueva ciudad imperial de Napoleón III. Cuando ellos fotografían el mismo tema, Marville y Ayet, sus trabajos están muy próximos. Sin embargo, si nos fijamos en el carácter de su obra, tomado como un todo por la amplitud y generosidad de su imaginación y la precisión de su inteligencia, difícilmente puede ser confundida con el otro fotógrafo. Así que queda claro que Ayet no era un primitivo, sino un fotógrafo de talento, inteligente, culto, un personaje que pertenecía a una rica y valiosa tradición que contribuye a extender. El problema está en que una vez que lo situamos en este contexto, lo mejor de sus fotografías permanecen tan misteriosas como antes, trascendiendo las funciones categóricas a las que ellas servían y sobrepasaron. Comentaba John Sarkowski en el ensayo que prologaba las monografías del MoMA que para nuestros ojos parecería más simple y razonable si el trabajo de Ayet hubiera sido hecho por al menos dos fotógrafos. Uno que trabajara con una perspectiva intelectual más pedestre y otro que viera el mundo con la segura intuición de un gran poeta lírico. Y es que verdaderamente desde el punto de vista de la invención formal el trabajo es bastante desigual. Un número importante de obras parece producto de un fotógrafo profesional, simplemente representante de un tiempo y un lugar determinado. Pero otras son profundamente atractivas en términos de sutileza y sensibilidad fotográfica. Sarkowski
especulaba de esta manera ante estas desigualdades en su trabajo. Podríamos asumir que el objetivo de Ayet era hacer fotografías maravillosas que nos deleitaran y conmovieran, y que en esta ambición falló a menudo. O podríamos asumir que empezó fotografiando como un novato y gradualmente, a través del pedagógico mecanismo del trabajo, aprendió a usar la cámara con economía y seguridad. Así su trabajo mejoró y mejoró al hacerse mayor. O podríamos señalar que trabajó tanto para otros como para sí mismo, y que el trabajo que hizo para sí mismo fue mejor, porque servía a un maestro más exigente. O podríamos decir que el objetivo de Ayet era explicar en términos visuales un tema de gran riqueza y complejidad, el espíritu de su propia cultura, y que al servicio de este objetivo quería alcanzar los mejores resultados, incluso cuando solo habláramos de simples documentos. Sinceramente creo que todas estas explicaciones son de alguna manera ciertas y no forzosamente excluyentes, pero es la última la que más nos interesa y explica su obra, a la vez que nos desconcierta desde nuestro entendimiento de ambición artística, ya que Ayet puso su trabajo al servicio de un tema por encima de su propia expresión. Un tema vasto, ambicioso, y en el logro de ese objetivo no hay duda que las tomas no serían siempre exitosas, y que intentaría mejorarlas, y que de esos errores saldría una técnica cada vez más segura y certera. Pero independientemente de la técnica, lo que sí es verdad es que esas imágenes no solo documentan o describen, sino que sugieren, esbozan y aluden, y que un número muy considerable de su trabajo alcanza la clase de sorpresa formal y gracia original por el cual podemos identificar una obra destacada dentro del arte moderno. Y para terminar, me gustaría leerles un pequeño texto del poeta Robert Desnos, escrito en 1928, poco después de la muerte de Ayet, que es muy bonito. Esta es la fotografía que les comentaba antes, que está también en la exposición y que realizó Berenice Abbott en su estudio prácticamente casi una semana antes de su muerte. En ese momento es cuando escribe Robert Desnos este texto. Eugène Ayet falleció a principios de año. Es poco lo que sé de su vida, aparte de que después de ser actor y ya en la cuarentena se fue a vivir a la calle Champagne-Premier, en un curioso estudio donde tuve la suerte de verle una única vez. Era un hombre viejo, con cara de actor cansado. Trabajaba rodeado de una cantidad fabulosa de documentos, placas, pruebas, álbumes, libros. Pero, ¿qué documentos? Durante 30 años, Ayet ha fotografiado todo París, con la maravillosa intención de hacer soñar y sorprender. Estos no son los álbumes que un artista deja en las librerías, sino la visión que un poeta lega a los poetas. Sin ceder nunca a lo pintoresco o a lo meramente anecdótico, Eugène Ayet ha enfocado la vida. Su obra se compone de muchas series que suman decenas de miles de fotografías: casas burguesas, casas de obreros, casas de lujo como la de Mademoiselle Sorel, casetas de verbena, escaparates de ultramarinos, barberías, escaleras, puestos de venta en la calle, etc. Lo ha visto todo con una mirada que merece los epítetos de sensible y moderna. Su espíritu era de la misma raza que el de Rousseau el aduanero, y su perspectiva del mundo, determinada por un medio aparentemente mecánico, es también la visión de su alma. Ayet ya no existe, su espectro, iba a decir su negativo, sin duda rondará los innumerables lugares poéticos de la capital. Y yo, abriendo los álbumes de sus fotografías que ahora tiene en su posesión Berenice Abbott, continuamente he esperado verle aparecer. La ciudad muere, se dispersan sus cenizas, pero la capital soñada que creó Ayet alza sus baluartes inexpugnables bajo un cielo de gelatina. El laberinto de calles sigue su curso como un río, y los cruces siempre se prestan a citas patéticas. Muchas gracias.